La selva aún dormía bajo un manto de bruma espesa cuando el guardabosques se adentró en su rutina. La humedad colgaba en el aire como un velo invisible, pegándose a la piel, haciendo que cada respiración pareciera más densa de lo normal. El canto de las aves, que en otras mañanas estallaba en una sinfonía alegre con el amanecer, llegaba ese día apenas en murmullos dispersos, tímidos, como si también ellas intuyeran que algo extraño estaba a punto de ocurrir. Avanzaba despacio, hundiendo sus botas en el barro blando, dejando que sus ojos se adaptaran a la penumbra que aún reinaba entre los árboles gigantes. Era un hombre acostumbrado a leer los susurros de la selva, cada crujido de rama, cada soplo de viento entre los helechos, cada marca en el suelo era para él un lenguaje secreto. Y, sin embargo, llevaba semanas sintiendo que algo en ese lenguaje había cambiado. Los gorilas que solía observar con la calma paciente del científico se comportaban de manera distinta. Ya no era la misma comunidad tranquila que se desplazaba con lentitud por claros familiares ni que descansaba a la sombra de los grandes ficus sin mostrar temor. Ahora sus cuerpos vibraban de tensión. Saltaban al menor ruido. Evitaban territorios que siempre habían usado para alimentarse. Y, lo más inquietante de todo, lanzaban rugidos hacia la espesura con un tono que él jamás había escuchado antes. No era desafío entre machos, no era un aviso territorial, era miedo. Un miedo profundo, primitivo, que contagiaba incluso a quien lo escuchaba desde la distancia. Recordaba con claridad una escena de días atrás. El macho dominante se había detenido en seco, erguido sobre sus nudillos, con el pecho inflado y los ojos fijos en la maleza. Tras él, las hembras se encogieron abrazando a sus crías y los jóvenes se agruparon formando un círculo nervioso. Todos miraban en la misma dirección, hacia un rincón del bosque donde nada parecía moverse, pero que irradiaba una sensación palpable de amenaza. Esa imagen lo había perseguido en sueños. ¿Qué podía atemorizar tanto a criaturas que, por tamaño y fuerza, eran consideradas los titanes pacíficos de la selva? Esa mañana, mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas húmedas, lo sintió aún más claro. El silencio era denso, asfixiante, como si el bosque entero contuviera el aliento. Incluso el aire parecía cargado de electricidad invisible, erizándole los vellos de los brazos. El guardabosques detuvo el paso. Algo no estaba bien. Bajó la vista hacia el barro fresco y allí lo vio, un surco profundo, ancho, como si algo pesado se hubiera arrastrado reptando por el suelo. No eran huellas de mamífero, no eran marcas de ramas caídas. Era un trazo inquietante, reciente, que se perdía en la espesura como una línea oscura escrita por una criatura desconocida. Se agachó, pasó los dedos sobre la marca húmeda y un escalofrío le recorrió la espalda. Aquel rastro no pertenecía a ningún animal que estuviera acostumbrado a encontrar en su rutina diaria. Era demasiado grueso, demasiado prolongado, demasiado fresco. Miró a su alrededor con el corazón acelerado, consciente de que lo que había dejado esa huella no debía de estar lejos. El murmullo del bosque se detuvo por completo. En ese instante, comprendió que acababa de cruzar un umbral invisible. Lo que estaba a punto de descubrir no se parecería a nada de lo que había presenciado en todos sus años como guardabosques. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Los recuerdos de los rugidos inquietos de los gorilas regresaron como un eco en su mente. Ellos habían sabido algo que él apenas empezaba a intuir. Y ahora, solo y rodeado por kilómetros de selva, estaba a punto de enfrentarse al misterio que había perturbado a toda la manada. El guardabosques permaneció agachado varios segundos frente al rastro, con la respiración contenida, como si temiera que incluso el aire pudiera delatar su presencia. La marca en el barro era demasiado clara para ignorarla, un surco ancho, continuo, con los bordes aún húmedos y frescos. No era una pisada aislada, no era un arrastre accidental de ramas. Aquello tenía un propósito. Algo enorme se había deslizado por ese sendero hacía apenas minutos. Su instinto se rebelaba, sus músculos pedían dar la vuelta y regresar al campamento, pero la mente del guardabosques estaba entrenada para lo contrario.
Llevaba años aprendiendo a leer el lenguaje de la selva, y sabía que cuando algo no encajaba, cuando la naturaleza mostraba un signo extraño, ahí estaba la clave de un misterio. Y los misterios eran su deber. Pasó la palma de la mano sobre el borde del surco. El barro se pegó como una arcilla fría, húmeda. Al levantarla, vio partículas brillando a la luz que se filtraba entre los árboles, gotas que todavía no habían tenido tiempo de secarse. Eso significaba que lo que fuera que había dejado esa huella se encontraba muy cerca. Demasiado cerca. El hombre se incorporó lentamente, sus botas crujiendo sobre las hojas mojadas. Elevó la vista hacia el corredor natural que se abría frente a él, un túnel verde de helechos y lianas, estrecho y enmarañado, que parecía invitarlo y al mismo tiempo advertirle que no cruzara. El silencio era antinatural. No se oía el canto de aves, ni el zumbido de insectos, ni el crujido de ramas bajo pequeños roedores. La selva estaba conteniendo la respiración. Su corazón golpeaba fuerte en el pecho, un tambor irregular que le recordaba que estaba vivo, pero también vulnerable. Ajustó la correa del machete que colgaba en su cinturón y avanzó un paso. El barro cedió bajo su peso con un chasquido húmedo. Otro paso. La tensión le recorría la espalda, cada músculo en estado de alerta. Mientras seguía el rastro, notó que no era una única línea. A intervalos, el surco se ensanchaba, mostrando giros, curvas, como si aquella criatura hubiera cambiado de dirección con un cuerpo largo y flexible. En algunos tramos, la hierba estaba aplastada hacia los lados, hojas partidas y ramas jóvenes quebradas como si hubieran sido apartadas por pura fuerza bruta. El guardabosques tragó saliva, sus labios resecos a pesar de la humedad sofocante. El recuerdo de los gorilas regresó como un eco, los rugidos de alarma, los ojos fijos en la espesura, la tensión inexplicable de días anteriores. Ellos lo habían sentido. Ellos habían sabido que algo reptaba en la penumbra. Un nuevo crujido lo detuvo en seco. Provenía de unos metros más adelante, del corazón del sendero que seguía el rastro. No era un ruido grande, apenas el roce de algo pesado contra la vegetación. Pero ese pequeño sonido, en medio de tanto silencio, se convirtió en un trueno en su mente. El aire se le volvió más denso, cada inhalación era un esfuerzo. Todo su ser estaba dividido entre retroceder o seguir. Y, sin embargo, dio un paso más. Luego otro. Se internó en la espesura siguiendo la huella fresca, sin saber que cada metro que avanzaba lo acercaba no solo al origen del misterio, sino también al borde de un encuentro con la bestia más temida de la selva. El crujido volvió, esta vez más cercano, más seco, como el chasquido de una cuerda al romperse. El guardabosques apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando la selva explotó en un torbellino de movimiento. Desde la espesura, una sombra se proyectó hacia él con la velocidad de un rayo, tan rápida que parecía que el bosque mismo hubiera cobrado vida. Era la pitón. Una criatura monstruosa, más gruesa que el tronco de un árbol joven, con escamas oscuras que brillaban húmedas bajo la luz filtrada. El impacto lo derribó de espaldas contra el barro. Un grito seco se ahogó en su garganta al sentir como algo rugoso y helado se enrollaba con una precisión espantosa alrededor de sus piernas. No hubo tiempo para reaccionar. El cuerpo de la pitón, largo como una pesadilla sin fin, se movía como una serpiente viva de acero, trepando por su torso en espirales letales. El machete. Esa fue su primera idea. Su mano temblorosa buscó la empuñadura en el cinturón, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un anillo de músculos de hierro le apretó el pecho con tanta fuerza que todo el aire se le escapó de golpe. Un sonido gutural, mitad gemido, mitad alarido, estalló en sus labios mientras la presión aumentaba. Sentía como sus costillas crujían, como si la serpiente supiera exactamente dónde exprimir para quebrarlo. Pataleó con desesperación, hundiendo sus botas en el barro, arañando con los dedos la tierra húmeda en un intento inútil de aferrarse a algo, cualquier cosa que lo liberara de aquel abrazo de muerte. La pitón siseaba,
Su lengua bífida vibraba en el aire, rozando su rostro como una burla. Sus ojos, dos carbones amarillos y fríos, lo miraban sin emoción, sin ira ni compasión, solo con la certeza de un depredador cumpliendo su destino. El mundo se volvió caótico. Su visión se nublaba en los bordes, el rojo y el negro se mezclaban como un telón de sangre. Cada vez que intentaba inhalar, los anillos de la serpiente respondían apretando más, robándole no solo el aire, sino la esperanza. El machete seguía fuera de alcance, atrapado bajo la presión insoportable de las escamas. Un alarido desgarrador brotó de su garganta, un sonido que no parecía humano, más cercano al rugido de un animal herido. Era la llamada de alguien que sabía que estaba a segundos de perderlo todo. La selva entera pareció estremecerse. A lo lejos, los gorilas rugieron enloquecidos, sus golpes de pecho resonaron como tambores de guerra. Ellos también lo habían visto. Ellos también entendían el horror que se desarrollaba frente a sus ojos. El guardabosques intentó incorporarse, pero fue inútil. El peso de la serpiente lo mantenía clavado contra el suelo como una lápida viva. Sintió la piel desgarrarse en sus costados, la sangre mezclándose con el barro bajo él. Su corazón latía como un tambor desbocado, golpeando contra las paredes de su pecho en un esfuerzo desesperado por seguir funcionando a pesar de la asfixia. Un segundo anillo se cerró alrededor de su garganta. El dolor fue insoportable. Sus ojos se abrieron de par en par, las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas, y sus manos, en un último intento de rebelión, se cerraron contra las escamas ásperas, tirando, arañando, suplicando aire. Pero el monstruo no cedía. La pitón lo había atrapado y ahora lo arrastraba hacia un destino inevitable. El hombre supo en ese instante que estaba en el umbral de la muerte. Su mente gritaba por ayuda, sus músculos se rebelaban, pero la oscuridad avanzaba como una ola lenta y helada. Y fue justo en ese borde, cuando todo parecía perderse, que un rugido distinto, profundo, grave, imposible de ignorar, atravesó el aire. No era suyo. No era humano. Venía de frente, de muy cerca. El suelo vibró. Las ramas se partieron. Algo gigantesco se aproximaba. Y entre la neblina de su visión casi apagada, alcanzó a distinguir siluetas enormes moviéndose hacia él. No eran depredadores. No eran sombras enemigas. Eran sus aliados más inesperados. Eran los gorilas. Los ojos del guardabosques, enrojecidos y casi desbordados por la presión, alcanzaron a captar un movimiento en la periferia de su visión. Entre la maraña de ramas y sombras, las siluetas imponentes de los gorilas emergían como columnas vivas del bosque. 1, 2, 3, luego más, hasta que media docena de cuerpos oscuros se congregaron alrededor, formando un círculo de músculo y poder ancestral. Pero no avanzaban. No todavía. El aire estaba cargado de algo que no era solo tensión, era un dilema palpable, un pulso invisible que atravesaba a cada uno de esos gigantes. Sus rugidos eran graves, profundos, pero no eran de ataque. Eran gritos de duda, de confusión, de un miedo instintivo que chocaba con algo más fuerte, el impulso de decidir. Uno de ellos se golpeó el pecho con violencia, las palmas retumbando como tambores contra el eco de la selva. El sonido fue un trueno que reverberó entre los árboles, como si anunciara a la naturaleza entera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Otro dio un paso al frente, pero se detuvo en seco, tambaleante, con los ojos fijos en la serpiente que apretaba al hombre. Sus fauces se abrieron mostrando los colmillos, pero lo único que salió fue un rugido grave que vibró en el aire como un lamento. El guardabosques los veía con la mirada vidriosa, entendía que aquella lucha no era solo suya. Los gorilas también estaban atrapados entre dos fuerzas, el miedo a la serpiente, un depredador ancestral, letal, contra el que pocos animales se atreven a medirse, y el instinto de proteger a alguien que, de un modo inexplicable, ya no era un extraño para ellos. El macho alfa se adelantó.
Su cuerpo era una muralla de músculo bajo la tenue luz que se filtraba por las copas. Sus ojos oscuros, redondos y brillantes, se posaron primero en la serpiente y luego en el hombre. Y en ese intercambio silencioso, algo cambió. El silencio se volvió más denso. El siseo de la pitón parecía más fuerte, más cercano, pero también más desafiante. Los gorilas gruñían, se movían en semicírculos, golpeaban el suelo con los nudillos, levantaban polvo y hojas, como si cada fibra de su cuerpo se preparara para algo que nunca habían hecho, intervenir en un destino que no era el suyo. El guardabosques, atrapado entre los anillos de hierro de la serpiente, sentía que sus últimos segundos se estiraban como siglos. Sus labios abiertos apenas alcanzaban a emitir un hilo de aire, pero su mirada se aferró al macho alfa, como si en esa conexión silenciosa pudiera transmitirle lo que no podía decir: ayúdame. Y en esa súplica muda, en esa chispa que cruzó entre hombre y animal, la duda se quebró. Los gorilas rugieron al unísono, un rugido coral, vibrante, ensordecedor, como el estallido de una tormenta contenida durante siglos. Fue el rugido que sellaba una decisión. El miedo había perdido. De pronto, el silencio quebradizo de la selva se hizo añicos. El macho dominante, aquel que hasta ese momento había contenido su furia en rugidos y golpes de pecho, se adelantó con un paso que hizo crujir las ramas bajo su peso. Sus ojos brillaban con una mezcla salvaje de determinación y rabia. El aire vibraba alrededor suyo, como si cada músculo tensado fuera un tambor que anunciaba el inicio de una batalla imposible. La pitón, consciente de la amenaza, apretó aún más. El guardabosques soltó un grito ahogado, su torso crujiendo bajo la presión asesina de los anillos escamosos. El macho alfa lo escuchó y ese sonido fue el detonante. Con un rugido desgarrador, cargó hacia adelante, sus brazos abiertos como troncos dispuestos a arrancar al mundo en dos. El suelo tembló bajo el impacto de su salto. En un instante, el choque fue brutal. Sus manos inmensas se cerraron alrededor del cuerpo de la pitón y tiraron hacia afuera con una fuerza sobrehumana. El reptil siseó, furioso, y reaccionó envolviendo un nuevo anillo alrededor del torso del gorila, intentando atraparlo también. Pero el macho dominante, alimentado por un instinto que no era solo de supervivencia sino de protección, respondió con un bramido tan fuerte que hizo eco en toda la espesura. El guardabosques, aunque medio inconsciente, alcanzó a ver esa imagen imposible, un gorila contra una pitón gigantesca, luchando cuerpo a cuerpo en un duelo ancestral. La saliva del primate caía mezclada con barro, sus músculos se marcaban como cables tensos bajo la piel negra, y sus dedos buscaban un resquicio entre las escamas duras como acero. Los otros gorilas se encendieron con ese gesto. El miedo que los retenía se convirtió en furia compartida. Pero el primero, el macho alfa, había roto la barrera. Él fue el que saltó sin pensar, el que eligió arriesgar su vida para salvar al hombre atrapado. El rugido de aquel salto quedó flotando en el aire como una declaración: la lucha había comenzado. El aire de la selva se transformó en un campo de batalla. Lo que antes era un silencio denso ahora estallaba en rugidos ensordecedores y golpes que hacían temblar la tierra. El macho dominante forcejeaba con la pitón, intentando arrancar los anillos que mantenían al guardabosques atrapado. Entonces, uno tras otro, los demás gorilas se lanzaron a la lucha. Ya no había miedo, solo furia y una decisión compartida: enfrentar a la bestia de escamas. El primero en unirse fue un macho joven, ágil y feroz. Se abalanzó sobre la cola de la serpiente, clavando sus dedos como garras y tirando con toda su fuerza hacia afuera. La pitón siseó con un chillido metálico, arqueando su cuerpo como un látigo gigantesco que golpeaba contra el suelo. El barro y las hojas volaban en todas direcciones. Un tercero, más robusto, embistió la parte media del reptil. Con ambos brazos rodeó el cuerpo escamoso y lo levantó unos centímetros del suelo, golpeándolo con violencia contra un tronco caído. El impacto resonó como un tambor en el bosque. La serpiente se retorció,
respondiendo con espasmos salvajes que zarandeaban a los primates, pero ellos se aferraban con la terquedad de quienes no conocen la derrota. Las hembras y los jóvenes aullaban alrededor, golpeando ramas, arrancando hojas, creando un estruendo que retumbaba como un coro ancestral. Cada rugido era un llamado, cada golpe de pecho un latido compartido en esa lucha desigual. El cuarto gorila, con movimientos veloces, buscó un hueco entre los anillos que oprimían el torso del guardabosques. Sus dedos se deslizaron, resbalaron, pero volvió a intentar. Gruñía con desesperación, tirando hacia afuera mientras los huesos del hombre crujían bajo la presión implacable de la serpiente. El quinto, el más grande después del macho dominante, tomó la cabeza de la pitón. Sujetó la mandíbula con ambas manos y forcejeó con un coraje brutal. Los colmillos del reptil chasquearon a centímetros de su rostro, pero él no retrocedió. Rugió tan fuerte que los árboles vibraron con eco, como si toda la selva se hubiera unido al combate. Ramas se partían bajo el peso de los cuerpos que rodaban, el barro salpicaba hasta lo alto de los troncos, y cada sonido era una mezcla de dolor, rabia y resistencia. 5 gorilas contra una serpiente que parecía no tener fin. La batalla no era solo física, era un choque de mundos, un enfrentamiento entre la fuerza fría y mecánica del reptil y la furia solidaria de los gigantes de la selva. El guardabosques, atrapado, con los ojos desorbitados, apenas podía comprender que aquella escena era real. Su vida pendía de un hilo, y ese hilo ahora estaba en manos de los gorilas. En medio del caos, cuando parecía que toda la selva se había reducido a rugidos, siseos y el jadeo entrecortado del guardabosques atrapado, un detalle pasó desapercibido al principio. Uno de los gorilas, un macho más joven y delgado, retrocedió unos pasos. Su respiración era agitada, sus ojos saltaban entre la serpiente que estrujaba al hombre y la espesura que se abría detrás. Durante un instante todos pensaron que iba a huir, que el miedo había vencido. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. El joven gorila lanzó un bramido breve hacia los demás, como si quisiera decir, aguantad, y con un salto ágil desapareció entre los árboles. Sus nudillos golpeaban contra el suelo con una urgencia feroz, avanzando a una velocidad que solo da el instinto de salvar lo irremediable. Atravesó matorrales, quebró ramas con su peso y descendió por un sendero que los humanos solían usar, siguiendo el olor, el rastro y quizá un recuerdo aprendido. El guardabosques, medio inconsciente, no lo vio, pero los otros sí. Por un momento, los ojos de los gorilas que seguían luchando se iluminaron con algo distinto a la rabia, confianza. Era como si supieran que no estaba huyendo, sino buscando algo más. Minutos después, cuando la pitón aún resistía y el aire escapaba de los pulmones del hombre, un nuevo sonido retumbó en la selva. No era rugido ni siseo. Era un rugido metálico, un motor. Entre la espesura apareció un jeep tambaleante, aplastando raíces y hojas. En el asiento delantero, una guardabosques de rostro firme y mirada encendida por la urgencia. El joven gorila corría delante del vehículo, deteniéndose de vez en cuando, golpeando el suelo con sus manos y mirando atrás, como si estuviera guiando el camino. El jeep lo seguía, obediente, entendiendo el mensaje mudo que cruzaba especies. El vehículo irrumpió en el claro y la mujer frenó de golpe, con el corazón helado ante lo que vio. 5 gorilas forcejeando contra una pitón colosal, el cuerpo del guardabosques atrapado, y la selva convertida en escenario de una batalla imposible. El aire estaba cargado de barro, sudor y miedo. Por un instante se quedó petrificada. Era una visión que desafiaba la cordura. Pero el grito ronco de su compañero la devolvió a la realidad. Corrió hacia la parte trasera del jeep, abrió el maletero con manos temblorosas y buscó entre las cajas de emergencia. Allí, en un estuche metálico, estaba la respuesta, un rifle con dardos tranquilizantes. Mientras cargaba el arma, el joven gorila, el mismo que la había conducido hasta allí, se quedó a unos pasos de ella, respirando agitado, como si supiera que ahora era su turno de intervenir.
El silbido del dardo cortó el aire como una promesa y se clavó en el costado de la pitón con un golpe sordo. El reptil soltó un chillido ronco, un siseo prolongado que vibró como un trueno bajo entre los árboles. Su cuerpo, que hasta ese instante había sido una máquina de fuerza implacable, se sacudió con furia, enroscándose aún más fuerte alrededor del guardabosques. El hombre sintió como sus costillas crujían bajo la presión, un dolor tan agudo que le arrancó un alarido seco, casi inaudible. La guardabosques apretó el rifle contra su pecho, jadeando. Sabía que el tranquilizante tardaría minutos en recorrer las venas del reptil, pero cada segundo parecía eterno. Los gorilas lo entendieron instintivamente, redoblaron su furia. El macho dominante tiraba de la cabeza de la serpiente hacia atrás, exponiendo sus fauces abiertas que chasqueaban con colmillos amenazantes. Otro jalaba de la cola con una rabia tan visceral que sus músculos temblaban bajo la piel brillante de sudor. Dos más se colgaron de los anillos intermedios, intentando abrirlos como si quisieran arrancar las cadenas de un gigante invisible. El suelo temblaba bajo el forcejeo. Hojas, barro y astillas volaban en todas direcciones. El siseo del reptil, el rugido grave de los gorilas y la respiración rota del hombre atrapado se mezclaban en una sinfonía caótica. La guardabosques apretaba los dientes, susurrando para sí: «Vamos, funciona, por favor, funciona». Y poco a poco, casi imperceptible, un cambio recorrió la serpiente. Sus movimientos, antes precisos y letales, comenzaron a volverse torpes, erráticos. El cuerpo que apretaba al guardabosques ya no se cerraba como hierro, sino como una cuerda que empezaba a ceder. Un gorila aprovechó ese instante, hundió sus manos en el espacio mínimo que se abrió entre los anillos y tiró con una fuerza brutal. El hombre inhaló una bocanada de aire, un sonido áspero pero vital, que se oyó como un trueno entre los presentes. La pitón se agitó con un último espasmo, intentando resistir. Golpeó contra el suelo, levantando al gorila más joven, que cayó de espaldas con un rugido de frustración. Pero los otros no aflojaron. El líder estampó la cabeza del reptil contra el barro, una y otra vez, mientras los demás seguían abriendo las vueltas con una coordinación que parecía imposible. Segundos que parecieron siglos. Cada mirada estaba fija en el cuerpo del hombre, que jadeaba, temblaba, pero comenzaba a recuperar el aire. Cada músculo de los gorilas se tensaba hasta el límite, como si todo el destino de la selva dependiera de esa lucha. Y finalmente, los anillos cedieron. No de golpe, sino lentamente, como si la serpiente se rindiera, vencida no solo por el veneno, sino por una fuerza mayor, la unión improbable entre humanos y gorilas. El cuerpo del guardabosques cayó pesadamente sobre el barro, libre al fin de la prisión de escamas que lo había tenido al borde de la muerte. Su pecho, marcado por moretones oscuros y surcos profundos, se arqueó con un gemido desgarrador cuando el primer aire entró a sus pulmones. Tosió con violencia, expulsando fango y saliva mezclada con sangre, mientras lágrimas involuntarias le corrían por las sienes. Cada bocanada era fuego, pero era vida. Vida que apenas segundos antes parecía habérsele escapado. Los gorilas no se detuvieron. Con gruñidos graves y respiraciones agitadas, siguieron jalando del cuerpo inmenso de la pitón. Sus manos poderosas se hundían en las escamas resbaladizas, arrastrando al reptil a un costado del claro como si fueran guardianes despejando el camino. El macho dominante levantó la cabeza del animal aún convulsionante y lo golpeó contra un tronco caído, asegurándose de que no pudiera contraatacar. Los demás, con la misma determinación, empujaron y apartaron metro a metro aquel cuerpo retorcido hasta dejarlo tendido, inerte, lejos del hombre herido. El silencio que siguió fue tan intenso que parecía que la selva entera contenía la respiración. Solo se escuchaba el jadeo del guardabosques, que recobraba el aire a ráfagas cortas, y el resoplar de los gorilas, con sus pechos subiendo y bajando tras el esfuerzo titánico. Uno de ellos, el más joven, se inclinó hacia el hombre y lo observó con ojos oscuros y húmedos, casi humanos. Extendió su mano enorme y la apoyó con suavidad en el suelo junto a su brazo, sin tocarlo,
como si con ese simple gesto confirmara que estaba a salvo. La guardabosques que había disparado el dardo corrió a su lado, arrodillándose en el barro. Levantó la cabeza del compañero y lo sostuvo contra su pecho, murmurando entre lágrimas: «Respira, estás vivo, respira». El hombre, con la voz rota, alcanzó a balbucear un «gracias», que no iba solo para ella, sino para todos los seres que lo rodeaban en ese instante. En la otra orilla, el macho dominante lanzó un rugido profundo, no de amenaza, sino de victoria. Un rugido que se expandió entre los árboles y pareció fundirse con la propia savia de la selva. Era el anuncio de que la batalla había terminado. El guardabosques yacía aún sobre el barro, con la respiración áspera, cada inhalación marcada por el dolor de las costillas magulladas. Sus ojos, todavía nublados, buscaban aferrarse a algo real, a un ancla que le confirmara que no estaba soñando. Fue entonces cuando lo vio. El gorila dominante, aquel que había tomado la delantera en la batalla contra la pitón, se acercó despacio, sus pasos pesados hundiéndose en la tierra húmeda. No había amenaza en su andar, sino una solemnidad que imponía respeto. El hombre, con los dedos temblorosos, levantó la mano apenas unos centímetros. Fue un gesto débil, casi insignificante, pero cargado de toda la gratitud y reverencia que su voz no podía pronunciar. El gorila lo observó en silencio, sus ojos profundos reflejando algo más que instinto animal, una chispa de reconocimiento. Durante unos segundos eternos, inclinó su cuerpo y acercó su mano enorme, apoyándola en el suelo junto al brazo del hombre. No hubo contacto directo, pero la proximidad fue suficiente para sellar lo imposible, un pacto silencioso entre dos mundos que jamás deberían haberse encontrado así. En ese instante, la selva entera pareció guardar respeto. El murmullo de los insectos, el crujir de las hojas, incluso el viento, todo quedó en un segundo plano. Era como si el bosque mismo quisiera atestiguar ese acuerdo ancestral. El guardabosques sintió que el tiempo se suspendía, el dolor en su pecho se desvaneció bajo la certeza de estar frente a un momento sagrado. No había cazador ni presa, no había humano ni animal. Solo dos seres vivos reconociéndose en la vulnerabilidad y en la fuerza compartida. El gorila levantó lentamente la mirada hacia la espesura, como si hablara con los dioses invisibles de la selva, y luego, con un último rugido grave y contenido, retrocedió. Era un rugido que no anunciaba dominio, sino despedida. Detrás de él, los demás gorilas lo siguieron, lanzando miradas breves hacia el hombre antes de perderse entre los árboles. El guardabosques cerró los ojos un instante, apretando contra su pecho la memoria de aquel contacto imposible. Sabía que esa escena lo acompañaría hasta el último día de su vida. Porque en aquel barro húmedo, en el corazón de la selva, había nacido un eco eterno, el recuerdo imborrable de cuando la frontera entre especies se deshizo y un grupo de gorilas le enseñó que la vida se defiende en unión, más allá del lenguaje, más allá de la lógica.